En este vídeo vamos a calibrar la separación de las boquillas de una forma precisa. Tendremos que tener en cuenta los valores de desfase de la segunda boquilla respecto a la primera, en X e Y, siendo de 18 mm en X y de 0 en Y, que son los valores que cargamos por defecto en el firmware. Si lo estáis haciendo tras el cambio de una boquilla o alguna modificación en el JOTEM, tendréis que tomar como referencia los últimos valores asignados y no los iniciales. Vamos a imprimir esta pieza, que podemos descargar de Thingiverse, que nos ayudará a ajustar el desfase de cada uno de los ejes. Una vez la tengamos impresa, tenemos que ver que estas dos líneas más largas coincidan. Deben ser estas dos las que estén coincidiendo, tanto en el eje X como en el eje Y, que serían estas dos. Encontramos otros indicadores de calibración en este cubo. En el caso de que la segunda boquilla no esté nivelada respecto a la primera, encontraríamos desfase o solapamientos en estas líneas. También encontramos estos cuadrados concéntricos que nos pueden ayudar a ver que la calibración sea correcta. Una vez tenemos la pieza impresa, vamos a comprobar cuánto ha quedado desplazada la impresión verde respecto a la amarilla, o lo que es lo mismo, la boquilla 2 de la 1, ya que usamos como referencia la primera boquilla. Se trata de una calibración submilimétrica. Estamos midiendo desfases de décimas de milímetros. En el eje X vemos que la línea que coincide mejor es la que encontramos inmediatamente a la derecha de las líneas de referencia. Cada línea representa un 0,1 milímetros de fase. Al encontrarse hacia la derecha, significa que el filamento verde está desfasado hacia la izquierda, lo que implica que está situado a 0,1 milímetros de desfase respecto a lo indicado en el firmware. En el eje Y vemos que la línea que coincide mejor se encuentra también justo a la derecha de las líneas de referencia. Al igual que en el eje X, significa que tiene un desfase de menos 0,1 milímetros. Una vez identificado el desfase, vamos a transmitirlo a la impresora para corregirlo. Lo haremos a través de un código de impresión, en el que añadiremos un par de líneas que ajustará los parámetros que hemos calculado. Podéis encontrar en la descripción del vídeo el enlace para descargar el código de esta pieza que hemos impreso. En las primeras líneas del código hemos añadido la configuración de desfase de las boquillas cargada en el firmware que nos servirá como base. Ahora debemos actualizarlo con los valores obtenidos y habilitar las líneas. La primera instrucción G10 hace referencia a la posición de la boquilla 1 que no debemos modificar. La segunda instrucción G10 es referente a la segunda boquilla y es donde debemos aplicar los resultados. En nuestro caso hemos obtenido menos 0,1 milímetros en X y menos 0,1 en Y. Así que los valores resultantes son 17,9 en X y menos 0,1 en Y. El comando M500 nos guardará la configuración en la memoria. Para habilitar los códigos solo tenemos que borrar cada punto y coma de estas líneas. Este ajuste lo podemos hacer también cargando de nuevo el firmware actualizado o conectando la impresora por USB. Pero de esta manera lo consideramos más práctico y aprovechamos que es recomendable volver a imprimirlo para comprobar que es correcto. En esta foto podemos ver cómo la calibración es correcta y tenemos el extrusor calibrado. En el caso de que hubiese algún desfase podemos repetirlo tantas veces como sea necesario. Podemos ver algunas impresiones de ejemplo con el extrusor calibrado. Puede visitar nuestro blog para encontrar más información.